El Salón Oval de la Casa Blanca, ese santuario de la diplomacia global, se transformó de repente en el epicentro de un cataclismo geopolítico de magnitud sin precedentes, un sismo que sacudió los cimientos del orden mundial que creíamos inmutable, dejándolos expuestos y vulnerables. La atmósfera era casi irrespirable, una tensión insoportable tan palpable que prácticamente se podía cortar con un cuchillo afilado, cargada con el peso de décadas de alianzas estratégicas y promesas rotas, de expectativas fallidas que ahora amenazaban con colapsar estrepitosamente. Los periodistas, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y las manos temblorosas por la adrenalina pura, se aferraban a sus cuadernos con una desesperación febril, luchando por anotar cada palabra, cada gesto, cada microexpresión, presintiendo que estaban siendo testigos directos de la historia en construcción, o más bien en demolición activa. Los expertos, con la mirada perdida en el vacío y el ceño fruncido por la angustia existencial que les invadía, ya recurrían sin pudor al whisky, buscando un consuelo líquido y efímero ante el inminente desastre diplomático que se avecinaba, un colapso que prometía redefinir el futuro de naciones enteras y continentes. Allí, en ese epicentro de poder casi inexpugnable, el presidente de la nación en conflicto, un líder acorralado por las circunstancias geopolíticas y con el peso de un pueblo entero sobre sus hombros, y una delegación europea de alto nivel que llegó con la débil esperanza de mantener una dignidad ya resquebrajada, fueron recibidos por Donald Trump. Un anfitrión imprevisto, un director de esta obra dramática que nadie había ensayado ni anticipado. Lo que se desarrolló a continuación no fue, de ninguna manera, una negociación tradicional. No fue un intercambio diplomático cortés. Fue sin más una demolición brutal y sin paliativos de todo lo establecido. Sir Trump, el dueño de la casa, el arquitecto de su propia visión unilateral del mundo, destrozó el manual diplomático en pedazos minúsculos. Hizo añicos décadas de política exterior europea con la aparente simplicidad de un rotulador, borrando líneas rojas con una audacia impensable e insolente. Todo esto ocurrió ante la mirada atónita de los presentes, cuyas expresiones de incredulidad, shock y humillación eran inconfundibles. ¿Están preparados para la verdad cruda y sin adornos que se gestó entre esas paredes históricas? Una verdad que desmantela mitos y expone realidades incómodas que muchos preferirían ignorar. Pregunta para ustedes. Escriban, ¿desde dónde nos ven? País y ciudad. Donald Trump, con una audacia que rozaba la imprudencia temeraria, desechó de un plumazo la vieja y gastada mantra europea. Esa fórmula diplomática, que sonaba más a un refrán obsoleto que a una estrategia viable. Primero el silencio en el frente, luego el acuerdo. Una estrategia que la vieja Europa defendía con una fe casi ciega, con una convicción dogmática, como si realmente no existiera ninguna otra opción, como si la historia no pudiera reescribirse a voluntad. En una declaración impactante y contundente, el líder estadounidense afirmó, sin titubear y con una frialdad calculada, que helaba la sangre: la paz, señoras y señores, puede firmarse sin necesidad de un alto el fuego. ¿Un giro radical? Por supuesto que sí. Fue una bomba devastadora, lanzada directamente al corazón mismo de la diplomacia occidental. Un shock absoluto que dejó a los líderes europeos en un estado de nerviosismo histérico. En sus rostros, que pasaron del asombro paralizante a un tono ladrillo de pura frustración y humillación, se reflejaba una mezcla inconfundible de miedo, desconcierto y una profunda impotencia. Alguien de la delegación se arreglaba la corbata con temblor, intentando en vano recomponer una compostura que ya estaba perdida. Mientras tanto, otro, visiblemente más afectado, ya sacaba su botella de valeriana, buscando un consuelo químico ante lo impensable, ante la realidad de que sus estrategias se desmoronaban inexorablemente. ¿Estaban realmente preparados para tal ruptura radical en la estrategia de paz que tanto habían pregonado como la única vía? La respuesta, inequívocamente, es un rotundo y humillante no. Y se notaba, se palpaba en cada gesto, en cada mirada perdida,
en cada suspiro de resignación. Pero el verdadero impacto, el golpe devastador a la credibilidad y la soberanía europea, llegó poco después, con una declaración que resonaría en los anales de la geopolítica. En un giro que dejó a Bruselas, y perdonen la franqueza de la expresión coloquial, totalmente desconcertada, Trump declaró tajantemente, con una autoridad inquebrantable que no admitía réplicas: ninguna expansión de la OTAN hacia el este tendrá lugar. Fue una sentencia lapidaria, una frase demoledora que dinamitó décadas de política de seguridad occidental en un instante. Generó un shock de traición de proporciones épicas para Europa, un sentimiento de haber sido abandonados a su suerte por su principal aliado. Pero, al mismo tiempo, esta declaración provocó una ovación silenciosa, casi imperceptible pero profundamente significativa, en Moscú. Fue la audacia de Trump al deshacer, con una sola frase, décadas de promesas y compromisos internacionales. Una frase que, de facto, redefinía el futuro de la seguridad global. Y por si no fuera suficiente, añadió que estaba dispuesto a discutir garantías de seguridad, pero estrictamente bajo sus propias condiciones. Un golpe directo, un mazazo brutal a la ya frágil arquitectura de seguridad europea, diseñada para mantener el equilibrio. El siguiente acto de este drama político, casi teatral en su despliegue, fue aún más revelador y doloroso para los europeos. Trump dejó claro, con una franqueza desarmante, que eliminaba cualquier velo de idealismo, que América no regala nada a nadie gratis. En Washington no existe la caridad desinteresada, solo hay negocios, y muy lucrativos. Propuso la venta de armamento específico, incluido el codiciado sistema de defensa aérea Patriot, por una suma escalofriante: $100.000 millones. $100.000 millones que, según su plan inflexible y sin negociaciones, deberían ser pagados íntegramente por Europa, sin descuentos, sin sentimentalismos y sin dilaciones. Medios de prestigio internacional como el Financial Times confirmaron, con datos irrefutables, que este acuerdo leonino era principalmente beneficioso para Washington. Un robo a plena luz del día, una extorsión descarada de la seguridad europea, o simplemente el crudo pragmatismo americano en su máxima expresión. Los rostros de los líderes europeos, mientras discutían este oneroso e ineludible contrato de armas, adquirieron un tono ladrillo, una expresión facial que denotaba pura indignación, humillación y una frustración contenida que casi se podía oír en el silencio de la sala. Pero la humillación no terminó ahí. De hecho, solo estaba comenzando. En un acto de demostración de poder sin precedentes, un verdadero gesto de poder que dejó a todos los presentes boquiabiertos, incrédulos y sin palabras, Trump realizó una llamada directa a Vladimir Putin. Una llamada sorpresa total para todos, absolutamente todos los presentes. Y lo hizo allí mismo, en el icónico Salón Oval, en presencia de la atónita y cada vez más irrelevante delegación europea. Casi en altavoz, para que todos escucharan cada palabra, cada inflexión, cada matiz, como una demostración clara, inequívoca, de quiénes eran sus verdaderos interlocutores en la esfera global. Un acto que sentenció, sin apelación posible, la irrelevancia de Europa en el nuevo tablero de ajedrez geopolítico que se estaba configurando. El asistente presidencial ruso, Yuri Ushakov, describió la conversación como directa y constructiva, una señal inequívoca de que se estaba forjando algo nuevo, algo que cambiaría el rumbo de la historia. Putin, por su parte, agradeció a Trump sus esfuerzos por llevar este lío al nivel del sentido común, un comentario que resonó como una crítica velada y mordaz a la diplomacia europea, a su falta de pragmatismo. Acordaron enviar representantes de más alto nivel a futuras negociaciones, un diálogo directo y sin los intermediarios europeos que hasta ahora se consideraban indispensables, eliminándolos de la ecuación. Los informes de The Guardian y Bloomberg, fuentes fiables y de prestigio, no dejaron lugar a dudas ni a interpretaciones erróneas sobre lo que se avecinaba. Trump planea cumbres directas entre Putin y el presidente del país conocido,
con una posible reunión trilateral posterior que podría darse en cuestión de días o semanas. Un ritmo vertiginoso, casi imprudente, que descolocó por completo a todos los actores internacionales. Macron, con un gesto de resignación que apenas disimulaba su frustración, a regañadientes, solo pudo admitir la rapidez inusual del proceso, la velocidad a la que sus propios planes se desvanecían. Mientras tanto, se nombró un equipo de supervisores estadounidenses de línea dura, JRD. Vance, Mark Rubio, Steve Witkoff, para coordinar directamente con Moscú y la nación en conflicto. Europa fue relegada, de forma contundente y sin paliativos, a un papel secundario y humillante, en el asiento trasero, y para colmo, sin cinturón de seguridad, a merced de los conductores. Pregunta para ustedes. Marquen en los comentarios, ¿desde qué ciudad-país nos están viendo ahora mismo? Esto no es solo una cumbre aislada ni un incidente puntual. Es la demolición sistemática y sin piedad de la arquitectura diplomática europea. Una construcción que tardó décadas en erigirse y que ahora se desmorona ante nuestros ojos incrédulos. La Unión Europea, esa ambiciosa aspiración de unidad y poder global, ha sido condenada de forma explícita a ser un observador mudo, un mero espectador. Pasivo sin influencia real en las decisiones cruciales que definirán su propia seguridad y el futuro de la paz global. Esta marginalización no solo reduce a Bruselas a un actor insignificante en el escenario mundial, sino que podría, y de hecho, ya está generando una mayor inestabilidad interna en el continente, socavando la cohesión y la confianza entre sus Estados miembros, abriendo viejas heridas y creando nuevas divisiones. La pérdida de credibilidad global es catastrófica, un golpe del que será extremadamente difícil recuperarse a corto y mediano plazo. Los líderes europeos son ahora, como bien se describe con una metáfora devastadora, generales de boda. Están presentes en el evento. Sí, se les ve en las fotos protocolarias, pero carecen por completo de mando o autoridad sobre las nupcias geopolíticas que se están celebrando. Son una decoración costosa, pero completamente irrelevante para el desarrollo real de los acontecimientos. Meros figurantes. Además, la persistencia de Europa en militarizar la nación en conflicto, a pesar de las claras advertencias y las lecciones históricas, es una apuesta extremadamente peligrosa, una invitación directa a una escalada incontrolable y a una conflagración mucho mayor. Hablan grandilocuentemente de armar a la región del Mar Negro con cientos de miles de bayonetas, de desplegar aviación de la OTAN, un despliegue masivo y sin precedentes de poder bélico que solo puede interpretarse como una amenaza. Pero todo esto ocurre sin abordar las causas fundamentales del conflicto, sin escuchar ni considerar las preocupaciones legítimas y recurrentes de Rusia, que se remontan a décadas y que han sido ignoradas sistemáticamente. Moscú lo interpreta, y con sobrada razón desde su perspectiva, no como una estrategia de disuasión legítima, sino como una preparación para una nueva escalada militar a gran escala. Una guerra abierta, total e indiscriminada que podría arrastrar a todo el continente. Esto eleva el riesgo de una confrontación militar directa a niveles nunca antes vistos, al borde del abismo nuclear. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue meridianamente claro al respecto, comparando esta militarización con la construcción de una trinchera bajo otra bandera, un movimiento que solo puede ser interpretado como provocador y hostil en extremo. La ruptura de Trump con la tan cacareada unidad occidental es profunda, casi existencial en su alcance. Su declaración tajante de no más expansión de la OTAN crea una brecha irreparable entre Estados Unidos y Europa, una herida abierta que amenaza con desangrar la alianza transatlántica hasta sus cimientos más profundos. Esto deja a Europa peligrosamente expuesta, vulnerable y sin un frente común efectivo ante las crecientes amenazas que acechan en un mundo multipolar. La ilusión de unidad occidental que tantos se esforzaron en mantener con discursos vacíos y cumbres pomposas se agrietó irreversiblemente. Se rompió por las costuras,
como un armario mal montado de IKEA, revelando las fragilidades internas, las contradicciones y los intereses divergentes que siempre estuvieron presentes, pero que se ocultaban bajo una falsa imagen de cohesión. ¿Quién pagará el precio de esta fractura transatlántica, de este aislamiento autoimpuesto y de esta humillación pública que Europa sufre? La imposición de una paz de facto en el país conocido, aunque no se reconozca formalmente para salvar las apariencias, implica la dolorosa y humillante pérdida territorial de facto. Esto generará una crisis de legitimidad devastadora para el presidente del país conocido, un líder que ahora se encuentra en una posición insostenible y de gran vulnerabilidad. Tendrá que justificarse ante sus propios ciudadanos, una tarea casi imposible que podría desencadenar protestas masivas, levantamientos populares y conflictos internos en un país ya exhausto por la guerra y la incertidumbre. Será percibido, inevitablemente, como una traición a los principios fundamentales de integridad territorial y soberanía nacional que tanto se habían defendido con vehemencia. Su momento de la verdad, comparado con caer de un acantilado en cámara lenta, es un destino trágico e ineludible, una caída libre que no tiene vuelta atrás, observada por el mundo entero. ¿Qué medida sanción realmente cambia la situación en la región del Mar Negro? Específicamente, oficialmente, los pasillos europeos resuenan con palabras de unidad inquebrantable, principios morales férreos y resistencia a las imposiciones externas. Pero tras puertas cerradas, la realidad es dolorosamente otra, muy diferente a la imagen pública. Emmanuel Macron, el presidente francés, reafirma la postura de París con una convicción que esconde una profunda, encubierta y disimulada resistencia a las directrices unilaterales de Trump. Resistencia que no se atreven a mostrar públicamente, por miedo. A las represalias económicas o políticas americanas, o por un cálculo pragmático de lo que está en juego. Los líderes europeos, aunque públicamente humillados y reducidos a la irrelevancia en el escenario mundial, podrían estar fraguando una estrategia secreta, un plan B desesperado, un intento final por mantener su autonomía o al menos la apariencia ilusoria de ella. ¿Es este un último y desesperado acto de dignidad o una farsa patética para su propia gente que ya no cree en sus promesas? Por otro lado, la llamada sorpresa de Trump a Putin, un golpe de teatro maestro que descolocó a todos, fue un choque cultural y diplomático para los europeos, pero se interpreta, por algunos expertos y analistas cercanos a Washington, como un paso premeditado, un movimiento perfectamente calculado en una nueva arquitectura de diálogo directo y sin intermediarios. Esto insinúa un entendimiento previo, una estrategia coordinada entre Washington y Moscú, con un objetivo claro y sin ambajes. Marginar a Bruselas, por supuesto, reducir su influencia a cero, dejándola completamente fuera de la mesa de negociaciones cruciales. Donald Trump, el dueño de la casa, el arquitecto y mediador principal de este nuevo orden, demostró ser un líder con un enfoque puramente transaccional. Para él, los ideales son una debilidad, un lujo que no se puede permitir. Prioriza los intereses económicos de Estados Unidos por encima de cualquier otra consideración, sea alianza estratégica histórica o amistad supuesta. Es un comerciante implacable, el director de la obra que busca el máximo beneficio y el mejor trato, sin sentimentalismos ni remordimientos. Su motivo es puro pragmatismo comercial y político, despojado de cualquier idealismo romántico. Busca el show y el beneficio, presentándose ante el mundo como el negociador que cierra tratos imposibles, el que siempre gana, y al mismo tiempo asegura lucrativos contratos de armas para su inmensa industria militar, a expensas, por supuesto, de una Europa que paga la cuenta sin rechistar, con resignación. Quiere consolidar su imagen de líder que hace las cosas a su manera, sin importar quién se ofenda o quién se sienta traicionado por el camino. Su paz es un negocio descarado, no un ideal humanitario de coexistencia. Es la cruda mercantilización de la guerra y la seguridad, generando una indignación justificada por la extorsión a Europa,
que se siente atrapada. Europa, representada por figuras como Macron, Friedrich Merz de Alemania y Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, se aferra desesperadamente a las apariencias, a proteger un legado que se desvanece como el humo en el viento. Mantienen la retórica vacía de la unidad occidental y la integridad territorial, pero estas palabras suenan huecas, a pesar de su creciente irrelevancia en el escenario mundial. Buscan preservar un mínimo de dignidad e influencia, mientras la verdadera acción y las decisiones cruciales suceden en otra parte, fuera de su control absoluto. Sus planes de armar a la nación en conflicto, aunque bien intencionados en su origen, son un intento desesperado de solucionar la crisis a su manera, sin entender que ya no tienen las riendas del juego, que el control se les ha escapado. La vieja Europa se aferra a los restos de su gloria pasada, vendiendo principios que ya nadie compra, mientras se convierte en la decoración muda de un espectáculo que no puede controlar. Su resistencia es patética, su destino, incierto y precario, colgando de un hilo muy fino. Rusia, con Vladimir Putin y Sergei Lavrov a la cabeza, busca consolidar nuevas realidades territoriales que ya existen. Busca asegurar sus preocupaciones vitales de seguridad de forma innegociable. Quieren el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales, garantías sólidas sobre la no expansión de la OTAN hacia sus fronteras y la protección de los derechos de los rusohablantes en el país conocido. Esto, para ellos, valida su narrativa y justifica sus acciones pasadas ante el mundo. Rusia, la voz de la razón en este conflicto prolongado, ha forzado a Washington a confrontar las verdaderas causas del conflicto, desmantelando décadas de hipocresía occidental. Exige una paz basada en el respeto mutuo y la dura realidad geopolítica, no en la provocación o la ilusión idealista y vacía. El presidente de la nación en conflicto es una figura trágica, un títere entre dos gigantes colosales, atrapado entre la necesidad de seguir las órdenes de Washington y el riesgo inminente de una traición interna si reconoce la pérdida territorial. Su resistencia es una maniobra desesperada para ganar tiempo, para mantener un mínimo de soberanía nominal, una máscara tenue. Se ve obligado a tragar las amargas píldoras territoriales, sacrificando su soberanía por una paz impuesta por Washington. Su desesperación es el reflejo de una nación abandonada a su suerte, un rehén de las circunstancias, un simple actor de reparto que firma lo que se le presenta, sin más opción. ¿En quién confían en este tema en la región del Mar Negro? Un orador medio. Este no es un incidente aislado en el tablero geopolítico global. Es en realidad la culminación ineludible de una tendencia implacable que hemos observado durante años. Es la continuación de eventos previos, donde las instituciones multilaterales fueron ignoradas, desmanteladas y despreciadas sistemáticamente, demostrando que el mundo ha cambiado fundamentalmente, de forma irreversible. La diplomacia del salón, elegante y superficial, ha muerto, enterrada por la nueva era de pragmatismo brutal. La diplomacia de la calle de Trump y Putin ha tomado su lugar, despojada de formalismos, brutalmente efectiva y sin pedir permiso a nadie, ni siquiera a los aliados. Es un declive generalizado de la multilateralidad, un auge imparable de la realpolitik bilateral o incluso trilateral, donde las grandes potencias dictan los términos sin ninguna consideración por los actores menores. La narrativa rusa se ancla firmemente en las promesas rotas de la OTAN en los años 90. Se refiere, una y otra vez, a la supuesta violación de las promesas de no expansión de la OTAN hacia el este después de la Guerra Fría. Esto para Moscú se presenta como la raíz de todos los males, el origen primigenio de la actual escalada, un agravio histórico que justifica plenamente la postura actual de Rusia. Se describe la OTAN expandiéndose 5 veces hacia el este desde los años 90, como moho en una fábrica abandonada. Una analogía vívida que evoca una imagen de crecimiento incontrolado, agresivo y amenazante,
que ignoró todas las advertencias de seguridad de Rusia. Fue una provocación constante y deliberada, una herida abierta que nunca cicatrizó, sino que se infectó. Emmanuel Macron intentó invocar el Memorándum de Budapest de 1994, un documento clave donde la nación en conflicto renunció a las armas nucleares a cambio de garantías de seguridad, con Rusia como signatario. La mención de Macron buscaba justificar la deuda histórica de Europa y el apoyo continuo a la región del Mar Negro. Pero Lavrov, con su habitual astucia y retórica incisiva, lo utilizó para señalar la hipocresía de Europa. ¿Dónde estaban?, preguntó con sarcasmo, cuando se trataba de proteger los derechos de los ruso-hablantes en el país conocido. La postura de Trump de vender la seguridad, de priorizar la ganancia económica por encima de la lealtad de sus aliados, es un reflejo puro del auge global de líderes nacionalistas y populistas. Líderes que priorizan sin miramientos los intereses nacionales y los acuerdos transaccionales sobre los ideales y las alianzas tradicionales, consideradas débiles. La era de la beneficencia americana ha terminado, o al menos así lo proclama Trump con orgullo y sin tapujos. Con su visión de América primero, ha expuesto la hipocresía de quienes esperaban recibir sin pagar, de quienes daban por sentado el apoyo incondicional. ¿Es este el fin del viejo orden internacional, construido sobre un idealismo que ya nadie cree, que ha caducado por completo? Estamos, sin duda alguna, en el amanecer de una nueva era. La declaración sin precedentes de no más expansión de la OTAN. La insistencia en abordar las causas fundamentales rusas. Todo esto marca un intento audaz y exitoso de redefinir el orden de seguridad europeo y global. Un orden que se estableció después de la Guerra Fría y ahora se acerca peligrosamente a las demandas históricas de Moscú. La arquitectura de seguridad construida sobre las ruinas de la Guerra Fría ha sido demolida por el peso implacable de la realidad y la fuerza bruta. La nueva realidad dictada por Washington y Moscú reescribe el futuro de todos sin pedir permiso, sin consultar a nadie, ni siquiera a sus propios ciudadanos. La fórmula de paz europea ha sido destrozada. Esa postura de primero el alto el fuego, luego el acuerdo, que había sido la base inamovible de su diplomacia reciente, ahora está destrozada y demolida por la nueva doctrina de Trump de paz sin tregua. Un enfoque pragmático que prioriza el resultado final sobre el proceso, sin rodeos ni sentimentalismos. Los planes europeos de militarización de la nación en conflicto, elaborados con detalle desde febrero de 2024 por británicos y franceses, con la visión de armar a la nación en conflicto con un ejército a gran escala, incluyendo un posible despliegue de tropas y aviación sin una entrada formal en la OTAN, son ahora un esfuerzo eclipsado por la contundente iniciativa Trump-Putin. Lavrov alude a las conversaciones previas, posiblemente la llamada o contactos indirectos de Trump con Putin, referenciadas como un punto de inflexión. El momento en que Estados Unidos empezó a cavar más profundo que la superficialidad europea. Sentando las bases para este diálogo actual, una diplomacia secreta y efectiva que dejó a Europa completamente fuera de juego, ajena a las verdaderas negociaciones cruciales. ¿Qué evento en la política internacional es subestimado por los medios? Nómbrelo y explíquelo. El escenario más probable, según los analistas más realistas y despojados de idealismos, es la cruda paz fría impuesta. Trump y Putin, actuando con una sincronía inquietante como los arquitectos supremos del nuevo orden mundial, alcanzarán un acuerdo tácito sobre la espinosa cuestión territorial y la crucial no expansión de la OTAN. La nación en conflicto, atrapada irremediablemente entre estos dos gigantes, se verá forzada a aceptar estas condiciones draconianas, aunque sea sin un reconocimiento formal para salvar la cara ante su población y sus aliados. Europa, con su diplomacia destrozada, se verá relegada a un papel marginal, una figura decorativa sin voz ni voto, obligada a aceptar los resultados de un juego en el que no pudo participar activamente, sino solo observar.
Una nueva arquitectura de seguridad bilateral entre Estados Unidos y Rusia se consolidará, dejando a Europa como una decoración pasiva, una sombra patética de su antiguo poder y ambición. El nuevo orden mundial ha sido forjado a puertas cerradas, con un cinismo que asusta y una eficiencia despiadada que no perdona. Europa, con sus lamentos y sus principios vacíos, lamenta su impotencia mientras el destino del continente se decide sin su consentimiento, sin su participación activa. La paz, ¿a qué precio se comprará esta vez? ¿Y quién asumirá la dolorosa factura de esta nueva realidad? Pero existe un escenario peor, mucho peor, la escalada por la desesperación europea. La vieja Europa, aferrada a sus principios obsoletos y humillada hasta la médula, rechazará la marginalización impuesta. Intensificará el apoyo militar a la nación en conflicto, endureciendo su retórica contra Rusia y Estados Unidos, cavando su propia trinchera en un acto de autoafirmación fútil y peligroso. Esto conducirá inevitablemente a una mayor fragmentación de las alianzas occidentales, a un aumento peligroso de las tensiones que podrían empujar la región hacia una confrontación aún más peligrosa e inédita, con consecuencias impredecibles y devastadoras. Cegada por su arrogancia histórica y un orgullo herido que no le permite ver la cruda realidad, la vieja Europa se lanza de cabeza al abismo de una confrontación total, arrastrando a sus propios ciudadanos a más sacrificios inútiles y sin sentido. ¿Es la autodestrucción su único camino viable? ¿El último acto de una tragedia griega que ellos mismos han escrito? Sin embargo, la narrativa pro-Rusia postula un escenario alternativo, y para ellos mucho mejor: el triunfo rotundo de la Realpolitik rusa. Las demandas clave de Rusia sobre la no expansión de la OTAN y los derechos de los ruso-hablantes serán reconocidas y abordadas de forma definitiva por Estados Unidos y la nación en conflicto. Esto, argumentan desde Moscú, conduciría a un acuerdo de paz genuino que estabilizaría la región de forma duradera y establecería un nuevo equilibrio de poder. Un equilibrio donde las preocupaciones legítimas de Rusia sean respetadas sin objeciones, sentando las bases para una nueva coexistencia, más justa y equilibrada. La verdad, según esta perspectiva, ha prevalecido finalmente. La firmeza diplomática de Rusia ha desvelado la hipocresía occidental y ha forzado un camino hacia una paz duradera, donde los derechos de todos son respetados y la seguridad de Rusia está garantizada de una vez por todas. Un escenario inesperado, aunque extremadamente remoto, podría ser el surgimiento de un bloque europeo autónomo. La humillación actual, esta bofetada en la cara de Europa, impulsa a los países europeos a forjar una verdadera autonomía en seguridad y defensa, distanciándose tanto de la OTAN, controlada por Estados Unidos y sus intereses egoístas, como de Rusia y sus amenazas. Aunque es muy improbable, este escenario reconfiguraría el panorama geopolítico, creando un nuevo polo de poder independiente y verdaderamente soberano. En las cenizas de la humillación, resurgirá una Europa verdaderamente fuerte e independiente, libre de las imposiciones de Washington y las amenazas de Moscú. Una audaz apuesta por la soberanía que podría cambiar la historia para siempre, pero que requiere una voluntad política que no se ve por ahora. Sui. ¿Quién gana y quién pierde en este complejo juego geopolítico está meridianamente claro, sin ambigüedades? Los ganadores, según esta narrativa predominante, son Estados Unidos y Rusia. Donald Trump se posiciona, sin lugar a dudas, como el mediador principal, el arquitecto del nuevo orden, dictando los términos de la paz y asegurando inmensos beneficios económicos para su ya poderosa industria militar. Trump consolida su imagen de negociador de acuerdos y líder efectivo que pone los intereses de Estados Unidos por delante, sin ningún tipo de disimulo o pudor. Rusia, con Vladimir Putin y Sergei Lavrov, consigue que sus líneas rojas históricas, la no expansión de la OTAN, la cuestión territorial, los derechos de los ruso-hablantes, sean abordadas y, potencialmente, aceptadas por Washington.
Esto valida su postura y justifica sus acciones pasadas ante el mundo. Los perdedores son, sin lugar a dudas, la Unión Europea y la nación en conflicto. La UE está totalmente marginalizada y humillada. Su diplomacia y sus mantras son despreciados y reducidos a cenizas. Pierde influencia, unidad y credibilidad en el escenario global, relegada a un papel de decoración o actores de reparto, sin voz real ni voto en las decisiones que les afectan. El presidente de la nación en conflicto se ve forzado a aceptar dolorosas concesiones territoriales y de soberanía, convirtiéndose en un rehén de las circunstancias entre las dos grandes potencias, con su capacidad de acción severamente limitada y su destino sellado. Su presidente es el firmante de lo que se le trae, un títere en manos ajenas, despojado de su agencia. El silencio de 3 años y medio de radio entre Estados Unidos y Rusia, esa pausa diplomática absoluta, ahora está rota por este posible diálogo directo, un cambio sísmico que ha alterado el paisaje geopolítico de forma drástica. La estimación de Friedrich Merz para una reunión entre Putin y el presidente del país conocido es en las próximas 2 semanas. Macron mencionó que una cumbre trilateral podría prepararse en 3 semanas. Los plazos son inminentes. El reloj avanza implacablemente, marcando un nuevo capítulo, un futuro incierto pero inevitable en la historia. ¿Está Europa lista para este golpe final o seguirá ignorando la realidad hasta que sea demasiado tarde para reaccionar? Pregunta para ustedes. Ayuden con el horario de los episodios. Indiquen el país, la ciudad y la hora actual en su ubicación. Las líneas rojas europeas fueron borradas tranquilamente con un rotulador, con una audacia impensable que simboliza la total falta de respeto por su diplomacia y sus principios. El precio de la amistad americana ha sido revelado con brutalidad. 100.000 millones de dólares, una extorsión descarada que expone el verdadero rostro de Estados Unidos, el de un comerciante implacable y despiadado. El presidente de la región del Mar Negro, una víctima trágica, silenciada por la presión de gigantes, se ve forzado a aceptar lo inaceptable, a tragarse píldoras amargas que condenan su legado. Mientras el mundo se reconfigura drásticamente en este nuevo y despiadado orden, ¿Europa se resignará a ser una mera decoración en el teatro de Trump y Putin o encontrará la fuerza para levantarse? Sus voces se ahogan, sus planes, desmantelados y convertidos en polvo ante la indiferencia global. La diplomacia europea se ha convertido en una trágico comedia deprimente, donde son los donantes, pagan el banquete más caro, pero se sientan en la pared y no ven el menú, excluidos de la mesa principal, sin voz ni voto real. Trump, con su estilo inconfundible, la expulsó del vals diplomático con una audacia impensable, dejándola sola y humillada en la pista. ¿Estamos ante el fin de una era, de una ilusión de poder y unidad que ya no se sostiene? Una era de principios y unión que solo sirvió, al final, para ocultar un negocio muy lucrativo para algunos y muy costoso para otros. ¿Se atreverán los líderes europeos a despertar de su letargo y forjar una autonomía real, una verdadera soberanía que les permita decidir su propio destino? ¿O seguirán siendo los generales de boda, presentes pero sin mando, observando cómo se decide su destino sin ellos, con sus voces ahogadas por la retórica contundente y avasalladora de Trump? La indignación de Macron se encendió como vino tinto al sol, su frustración palpable. Las caras de tono ladrillo de los europeos al discutir el contrato de armas son el símbolo de su humillación pública. El gallo galo Macron, inflamado en vano, y el patético Merz, nervioso, resignado, adaptándose a la nueva e incómoda realidad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un peso pesado cuya voz se ahogó por la retórica avasalladora de Trump, sus intentos de defender la participación de la UE y sus listas de sanciones cayeron en el vacío más absoluto, sin efecto alguno. Lavrov, por otro lado, se mostró mucho más convincente con sus condiciones básicas y su análisis de la verdadera raíz del conflicto, dando una bofetada dura a la diplomacia europea, poniéndola en su lugar sin miramientos.
La ilusión de unidad occidental se agrietó por las costuras, como un armario mal montado de IKEA, revelando sus profundas fallas estructurales. Europa, ahora, está en el asiento trasero y sin cinturón de seguridad, mientras Estados Unidos y Rusia conducen el futuro a toda velocidad, sin mirar atrás ni pedir permiso. ¿Podría esta imposición de un nuevo orden generar una resistencia insospechada en el corazón de Europa? La humillación es profunda, y la historia nos enseña que la dignidad, cuando es pisoteada, puede desatar fuerzas impredecibles. ¿Dónde está la línea roja entre Estados Unidos y Europa? Una frase. Si este análisis ha sacudido su percepción de la política mundial, si les ha revelado la verdad cruda y sin filtros detrás de los titulares que los medios tradicionales ocultan o distorsionan deliberadamente, suscríbanse a nuestro canal de inmediato. Active la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras profundas inmersiones en la geopolítica global. Para obtener un análisis honesto y sin censura, una defensa personal contra la desinformación masiva que busca manipularlos y controlar su pensamiento. Comparta este video crucial con quienes necesitan escuchar la verdad, con amigos y familiares que necesitan ver más allá de las narrativas oficiales y comprender las verdaderas dinámicas del poder que están redefiniendo nuestro mundo frente a nuestros ojos. Su apoyo es vital y fundamental para nosotros. Nos permite seguir desvelando lo que otros ocultan deliberadamente para mantenerlos en la oscuridad. No se queden callados. Su opinión cuenta, su voz es importante y puede marcar la diferencia en este momento crítico. Dejen un comentario con sus pensamientos más profundos y sus preguntas. Únanse a la conversación.